pues voy a grabar, porque pues ya tú sabes. Entonces, realmente es una cuestión de la memoria, ¿no? El grupo, bueno. Entonces, hoy vamos, como lo hemos hecho religiosamente, este espacio, volver al texto nuevamente de Heidegger, bellísimo. A las personas que les gusta el ensayo, creo que aquí se pueden dar un gusto leyendo a Heidegger. Su estilo ensayístico es muy bueno. Eh, pues vamos a hablar de la esencia del habla, del libro de Camino al habla, ¿no? Entonces, tenemos pues claramente una expositora que está conectada con el tema. Claro, pues todos nosotros de alguna manera también estamos abocados a leer a Heidegger en el cronograma. El cronograma nos dice entonces lo siguiente, ¿no? María Isabel Guevara, lunes 6 de abril. Ayer era lunes, pero aunque me encuentro haciendo un apoyo al curso de filosofía no occidental, entonces pues tuvimos que correr la sesión para el día de hoy. Entonces, mientras se nos conecta María Isabel, vamos a esperar unos minuticos. Yo la vi que estaba como con temas de audio, entonces vamos, se les fue la paciencia y ya nos reanudamos nuestra práctica. Hola María Isabel. ¿Escuchas? No te escuchaba, creo que no te manejo, ¿sí? Que no te escuchamos. Si estás hablando, no te escuchamos. Sí. Mientras María Isabel se resuelve el tema técnico, voy a compartir pantalla para que vean cómo vamos en cuanto a programación. ¿Están viendo pantalla ahí? Sí, señor. Bueno, Se escucha, entonces, sí. ok. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta, estas son las fechas que he planteado. Ya vamos para la tercera sesión. Entonces, había un interés de un colega, muy mal, el propio Henry, que eh, tenía deseos de clase. Henry, ¿tú qué piensas? Hola, no sé si me escuchas. Sí, Claro, mi yo te hermano. escucho. Listo, ya no, pues la fecha que tú eh, me asignes está bien, estaría ¿Qué te bien. puedo Ah, hacer yo yo sí, para esa fecha, sí. ¿Qué lectura vas a hacer? Porque de camino al aula, Eh, no recuerdo cómo se llama el documento. Habla sobre lenguaje, lenguaje tradicional y lenguaje técnico. Ya me acordé. Lenguaje tradicional y lenguaje técnico. Es el texto, recuerdo, que está como muy en línea al camino al aula.
Claro, claro. Pues Experiencia. podrías compartir ese texto ahí en el grupo del WhatsApp, cuando se enteren de Sí, que y entonces, siendo así, ¿qué fecha te ponemos? a ver, déjame mirar la. Sí, claro. Yo subo por aquí. No. Sería como Entonces, el 8 de junio, ¿no? sí, me parece bien. 8 de junio. Sí, sí. ¿Y eso cada un lunes? Sí, Juan, es el siguiente después del 25, 15 días después, es el 8 de junio. Bien, entonces quedamos ya con tu inclusión en este cronograma, te agradecemos. Creo que está bien que cerremos con ese texto de lenguaje tradicional y lenguaje técnico, muy propicio porque una de las perspectivas fenomenológicas, particularmente en el curso de fenomenología que yo imparto en la UNAD, es ese abordaje que hacemos al tema del lenguaje de la técnica. Heidegger, en esa texto que llama La pregunta por la técnica, tiene unas precisiones teóricas sobre qué significa usar el lenguaje en la época de la técnica. Es un lenguaje de precisión, de exactitud, es un lenguaje instrumental, que tiene que ver un poco con la lógica de la investigación. Curiosamente, eso se repite, si ustedes se dieron cuenta, en el texto hoy de la esencia del habla, se habla justamente de la instrumentalización del lenguaje, como contraste al habla. De hecho, me parece lo más interesante cuando habla del Sputnik. Todos sabemos que el Sputnik Eso. es un satélite, ¿cierto? Un satélite. Y él se está refiriendo al satélite, que me parece muy interesante, que es una palabra también que tiene que ver con el habla. Claramente no podemos, o sea, Sputnik, ChatGPT, Instagram, Facebook, y así sucesivamente podríamos multiplicar los ejemplos de lo que es el lenguaje técnico, ¿no? Que categoriza Heidegger. Entonces, si vas por ahí, me parece extraordinario porque es un contraste maravilloso Sí. a lo que Que hemos tiene esa venido. la pequeña frase que dice de lenguaje y Sputnik son lo mismo. Sí, Claro, que sí. a mí me llamó la atención, hace poco hubo un lanzamiento de la NASA para un nuevo experimento en la Luna, ¿sí se enteraron? Hace poco, ¿no? Pase con una actualización noticiosa. Y entonces, ustedes se dieron cuenta, uno de los astronautas hizo como una especie de reflexión. Hubo una, como diría Heidegger en el texto que vamos a discutir hoy, una experiencia con la esencia del habla, desde la luna. Me pasó maravilloso. Además que lo hace un afro, es un astronauta afro. Yo quería evocarlo, acaba si encuentro por ahí el video, porque son unas palabras muy bonitas. Muy interesante ese dominio del habla y esa experiencia del habla que tuvo ese astronauta estando en un satélite, o sea, evocando lo que dice Heidegger del Sputnik, ¿cierto? Acá el Sputnik como un prodigio, esta cosa que corre su vertiginosa carrera en un espacio cósmico, desligado ya de todo mundo, y para muchos fue y sigue siendo un sueño, prodigio y sueño de la técnica moderna, la cual, por otra parte, debe ser la menos dispuesta a aceptar a los que la palabra confiere a las cosas suceden. Es decir, en la técnica no encontramos el ser. Esto me parece una discusión muy interesante para los que trabajan temas de la filosofía y la técnica. Ahí que vamos evocando el texto. Bueno, María otra vez se nos fue. Pues se nos fue, No, está. yo estoy acá, yo estoy aquí, pero quería preguntarte algo. ¿Será que tú desde tu correo puedes bajar un texto que yo tengo en un drive? Yo te lo acabo de compartir a un correo. Tengo el Sí, correo juan.vallenunat. sí, sí, ¿Sí? déjame ya revisar. Sí, claro. Gracias. Ah,
O también lo puedes poner acá en el chat. Sí, 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 también Es voy a hacer que lo eso. tengo en el computador, lo que pasa es que estoy en el trabajo y acá los recursos son precarios, pero si me iba hasta mi casa ni llegaba. Ah, no, claro. Mira que nosotros, Yo no. gracias al Sputnik, podemos resolver el problema. Ah, bueno, pero te puedo compartir el enlace por el WhatsApp. Ah, mira. No, Vamos a ya ver si entonces sí. tengo el archivo. Y entonces, bueno, Carito, te voy a compartir en el chat para que todos vayamos siguiendo la lectura. ¿Estás de acuerdo? Pues voy a enviar por el WhatsApp. Sí, por el WhatsApp tampoco. Yo lo mandé por WhatsApp, Entonces, ¿sí? para que lo podamos descargar, pues, es de mi texto, ¿no? O lo Bueno, mando para el WhatsApp para todos, ¿o ya? ya lo hice yo. Entonces, compañeros, Al- compañeras, les agradezco que... ¿Quieres que comparta pantalla con el texto? ¿O qué quieres? Sí, sí, sí. Entonces, ya definido el aporte que nosotros tenemos, será con broche de oro, como se dice, esta experiencia con, de camino al aula. Entonces, procedemos a escuchar a María. Bueno, entonces yo empiezo. Hay una frase que pues me gustó muchísimo que es que ninguna cosa sea donde falte la palabra, ¿no? Está en Heidegger, página 162 del libro de Camino al Habla. Una experiencia implica un constante ser, sufrir, padecer, aceptar. Lo que adviene tiene lugar. Hacer una experiencia con el habla es dejarnos abordar en lo propio de la interpretación del habla. Nos centramos al habla y nos sometemos al habla. La experiencia que hagamos con el habla nos alcanzará en lo más interno de nuestra experiencia. El habla requiere que hablemos con el propósito de adentrarnos en la experiencia de existir, dado que la reflexión sobre lo que hablamos nos permite ser conscientes tanto del mutismo como del bullicio, de la oscuridad y de la luz. Posibilidades que permiten estar cerca que la relación, posibilidades que nos permiten estar cerca en esa relación con el habla. A partir de la experiencia que hagamos con el habla, lograremos la habilidad que se desarrolla particularmente al interior de cada uno de nosotros, dado que en nuestro fuero interno contamos con una voz que manifiesta el habla a través de los discursos internos y particularísimos de cada cual. Esa voz interna cuenta con una voz eligiendo la palabra precisa para enunciar las circunstancias, los hechos, las inquietudes y las propias incertidumbres que cohabitamos en las distintas dimensiones y los distintos contextos local y global. La palabra permite enunciar desde dos modos de decir el pensamiento y lo poético a fin de socavar o escudriñar lo que se contiene mentalmente. Solo la relación entre la palabra y la cosa facilita la construcción del andamiaje o estructura que permite esculpir el pensamiento para construir el universo en el cual cada uno de nosotros se propone vivir. Nuestro modo de vivir contiene un juego de palabras al que le hemos dado significado y sentido a nuestra existencia previamente. De este modo, es oportuno preguntarnos a nosotros mismos a qué te refieres cuando enunciar la palabra filosofía, filosofar, filósofo en la actualidad. Y en esta medida podríamos discriminar de algún modo qué nos pone en común esta experiencia que cohabitamos en este mismo instante, en ese semillero de que estamos, desde el cual estamos hablando, cuando nos congregamos bajo el nombre de, bueno, no lo tengo acá, perdón, meditar, reflexionar sobre lo que pensamos que hacemos y lo que pensamos en este hacer, enunciamos
que hemos hecho para entrar en los respectivos contrastes sobre cómo experiencias la situación de hacer parte de este semillero. Solo la palabra confiere el ser a la cosa, porque lleva a ser algo que quizás comprendemos en nuestra mente, pero al enunciarlo concatenamos ideas que moldean nuestra experiencia y como a partir de lo que enunciamos traemos a nosotros el universo que co-creamos juntos al hacer parte de este semillero de investigación. Solo las palabras que usamos dan significado a nuestra experiencia hasta co-crear una declaración unívoca que nos permite presentarnos frente a otros como aquellos que definimos que somos. Al nombrarnos de un modo, renunciamos a otros modos de renombrarnos, porque la renuncia, entendida como abnegación, nos niega la posibilidad de otros modos de relacionarnos. La precisión de las palabras que usamos nos conllevan a vibrar al unísono bajo la interpretación y el sometimiento del sentido que damos a las palabras que elegimos. La abdicación o renuncia con dignidad desde el acto formal y legal para renunciar a las creencias o derechos propios que confieren el uso de determinadas palabras con el fin de que la consonancia prevalezca en cada uno, dado que cada uno de nosotros construye su mundo desde distintos contextos, contenidos que nutren y enriquecen la perspectiva individual y colectiva de acuerdo con las personas con quienes interaccionamos, solo desde la interpelación consigo mismo, lo cual se detecta a partir del uso de la palabra adecuada. Las conversaciones nutren los mundos posibles, creando experiencias que potencian las posibilidades en tiempo y espacio, que fortalecen y amplifican cómo la vivencia perdura desde la ensoñación y en concordancia con los mundos que se han imaginado. Poesía y pensamiento colindan. El pensamiento hace surcos en el campo del ser de acuerdo con los contextos particulares que cada uno experimenta para dar sentido y significado con propósito. En un discurso o diálogo nada está claro, sino que todo es significativo, porque emitir una opinión provoca tanto la interpelación como el sometimiento a la relación con la cosa de la que se habla. Las experiencias se emiten, se moldean, se instituyen o se destruyen a través de la relación que tenemos con las palabras. Y por esta razón, no solo el poeta, sino el escritor y el orador hacen de la palabra su ser, su fuente de ser. En la elección precisa de la palabra concordante se conduce a un camino que cuenta con bifurcaciones constantes, a partir de las cuales se desoculta el mensaje. Las emociones que emergen dan un particular matiz a la clarificación sobre aquello que se enuncia y sobre el hecho mismo del que se habla. Elección y abdicación de lo que se está ahí describen y representan la estructura conceptual y no conceptual de lo que es digno de ser perdurable, dado que es digno de ser custodiado. El ser contiene silencios y ebulliciones que solo son visibles a través de la palabra, dado que el habla. Los silencios por sí mismos hablan y visibilizan la abnegación. La sobrecarga de pensamientos demandan hacer un camino que requiere rehacerse una y otra vez para comprender aquello que se piensa y se dice. El modo como los pensamientos se decantan a través del habla y de lo dicho dejan entrever la apertura de los surcos en el campo del ser. La experiencia se hace con el habla. La experiencia se escudriña a partir del significado de las palabras por las que optamos para hablar. El constante cuestionamiento sobre la palabra, el constante cuestionarnos sobre la palabra que elegimos o a la que renunciamos nos conlleva a identificar la multiplicidad de significados y el significado que enmarca el contenido de lo que estamos hablando, porque la esencia se refiere a pensar y a poetizar cómo estamos hablando y lo que el habla misma significa en ese contexto de lo que hemos enunciado. Preguntar es pensar qué vamos a poner en cuestión, con el fin de escudriñar a qué le vamos a prestar atención, qué es digno de ser pensado y custodiado a través del recorrido histórico, no solo del humano, sino de la humanidad misma. Pues preguntar es la devoción del pensar. Heidegger, página 157. La no satisfacción de aquello que se piensa es lo que aviva y propicia los nuevos pensamientos que deben ser escuchados y nuevamente decantados desde la sustitución y la adición hasta lograr que encaje aquello que se retiene
en la construcción y construcción del mundo o distinción de todas las cosas para darles sentido a través del camino que devela la experiencia misma. El habla siempre está por delante de nosotros mismos, porque hablar es repetir lo dicho por el habla. Desenredar tanto el pensamiento como la experiencia, fruto de pensamientos, para percatarnos de dónde provienen esos pensamientos, implica la reflexión sobre la esencia de lo que se piensa. Inquirir en la escucha y el modo como se escucha, la esencia de lo que se habla. Lo que se habla nos facilita una visión sobre la posibilidad que tenemos de reconstruir lo que pensamos hasta volver a pensarlo nuevamente todo. Las declaraciones sobre el habla nos permiten denegar o retener la esencia no solo del habla, sino de lo que somos nosotros hasta hallar una significación, una representación conceptual y no conceptual. La demanda de las víctimas por la verdad, bueno, eso me va a saltar unos pedacitos. La relación entre cosa y palabra retiene la cosa como cosa y permite establecer la relación y relaciones entre las cosas y la cosa. La experiencia pensante con el habla demanda hacer visible lo que nos acontece. La vecindad es misma invisible. Tanto nuestro pensamiento y nuestro decir colindan en un hilo invisible, y dado que en la cotidianidad también evidenciamos la vecindad de modo invisible, asimismo la vasta perplejidad de nuestro pensamiento implica decantar, cernir y comprender la relación entre el pensamiento de nosotros y la relación de lo que nosotros pensamos con lo que otros piensan, y en este caso pasamos a la vecindad del otro. Identificar cuál es el origen del modo en que pensamos como colectivo y de modo individual permite establecer relaciones. Pensamiento, poesía, concilian la multiplicidad de experiencias con el habla que permiten enfrentar y confrontar el inventario de relaciones representadas a partir de las cosas que se logran enunciar, porque cada cosa contiene un ser, dado que las cosas son asequibles a nuestros sentidos. Las palabras permiten ocultar y desocultar lo que es digno de ser pensado y lo que es digno de ser custodiado y lo que es digno de permanecer. Y los modos de decir poesía y pensamiento se enfrentan mutuamente desde la meditación pensante, que permite hacer una relación pensante de y entre lo que es y lo que no es. El ser humano pone en uso el habla. El camino permite llegar y demanda guardar y custodiar la esencia a lo que pertenece. El camino encamina y permite la movilidad que conlleva significar con el propósito de abrir un camino. El hecho de crecer o de crecer a partir del uso de la palabra dota de una riqueza que favorece desocultar lo que ha sucedido previamente durante ese camino de la experiencia. Pensar en nuestra relación con el habla nos aviva pausar sobre cómo reaccionamos frente a las acciones que enunciamos con la palabra, con el fin de transversalizar tanto las segmentaciones, las fragmentaciones, como las coincidencias que permiten las aproximaciones y las lejanías que ocasionan la enunciación, construcción, entramado discursivo que conlleva cada matiz del habla que habla. Es así como un meta-habla favorece el discernimiento de unos y otros frente a procesos de reflexión, análisis y permanente meditación sobre los distintos modos de representar la realidad atestada de cosas que se convierten en conceptos y no conceptos que evidencian las propiedades propias de los hechos que habitamos en nuestro ser. Asimismo, los fenómenos que emergen en el habla, tales como la manipulación, configuran la representación y la variación de la estructura significativa del habla. La resonancia, la sonoridad, los silencios advierten el estado de las cosas. La disgregación de lo que se piensa y de lo que se habla contienen conversaciones que dejan ver cuál es la posición de la postura que toma, que se aproxima, que se aleja, que se convierte en una contraposición de las cosas. Lo que busca es entenderse desde el lugar y el tiempo, los parámetros con los que se establece la medida de las cosas. Lo interrumpido, la secuencia consecutiva, los parámetros se miden como un continuo dado que el tiempo temporaliza, es decir, muestra la maduración y la presencia que retrae y aporta el cómo se encamina desde el espacio que se acalla, que suena o resuena,
para discriminar nuevamente lo que se ha pensado. Es el lenguaje lo que favorece ser consciente para disipar la nebulosidad de la vida. Y solo a partir de la pregunta y dentro del marco de ella se logra filosofar. Filosofar implica pensar en los eternos problemas, ser ahí como habla. Y el desarrollo del pensar, reflexionar, de cantar con las palabras, busca la interpretación, dado que el comprender acompaña el modo de encontrarse desde la doble posibilidad de callar y escuchar. En un diálogo acerca del habla, Heidegger presenta una conversación muy particular. Un diálogo entre el pensador europeo e interlocutor japonés evidencian dos formas distintas de entender el mundo y comprenderlo a partir de la palabra precisa, del habla. El habla significa dejar que algo se diga sobre lo que acontece con el propósito de dejar aparecer, develar, revelar aquello que está oculto para cada uno de nosotros, lo cual se difumina, se distorsiona todo lo que se comprende hasta el momento para nuevamente decantar y abarcar la comprensión compartida. Lo que se pretende de fondo es ocultar la verdad, aquello que se escucha, se recupera, la acción filosófica de comprender e interpretar aquello que se percibió de la realidad. Y pues a manera de propuesta, esto sí lo quería, era más como hablar, yo traía sobre el informe de la Comisión de la Verdad, porque quería empezar a hilar y me hace falta pues trabajar ahí sobre eso, cómo nosotros conocemos la guerra, no solo desde las estadísticas, sino que como estamos a 10 años después de este esclarecimiento de la verdad, lo que se rescata desde ahí son los relatos de vida, de testimonios, de memorias encarnadas que se desocultan, el sufrimiento que no se logra representar de modo visible, sino que emerge a la luz. Esas narrativas son un espacio donde la palabra compartida emerge y muestra aquello que acontece una y otra vez cuando hablamos de guerra e incluso de terror para sentar posición sobre el poder que ejercen unos sobre otros. Escuchar a las víctimas, los territorios, las memorias silenciadas son otros modos de hablar mientras se habla con el propósito de configurar el modo como nos relacionamos con el significado que tienen esas interacciones y el sentido que damos a lo que hemos experimentado para una y otra vez rescatar lo que es aquello que es digno de ser custodiado, guardado como memoria colectiva. Lo que no es nombrado, lo que es fragmentado, lo que es difícil de enunciar, revela el daño que se ha ocasionado. El objetivo que propone cada acción o secuencia de acciones desde distintas perspectivas, pues influye de parte y parte. Y a través de la palabra precisa o no bien usada que se habla, se generan los relatos, las narrativas que reconfiguran una y otra vez el sentido que damos a la existencia, que se articulan y desarticulan para mantener el poder, la historicidad del sufrimiento y las formas de resistencia. Muchas gracias, Marisabel, por compartirnos tu escritura. Eh, Bien, entonces, el espacio para las observaciones, los comentarios. Yo tengo algunos. Celebro que tengas estos progresos en la escritura. Yo quiero compartirles mi experiencia. Bueno, de saber es que pues, yo he sido testigo un poco de sus cambios y sus transformaciones. Entonces, pues, me agrada saber que estás alcanzando un nivel mucho más, sí, más seguro con la estructura. Me agrada mucho que el semillero te ha aportado en ese sentido, pues tenemos un propósito favorable, probable en este espacio. Tú misma mencionas, pero un lugar para desarrollar el habla. Sí. Pongas efectivamente en lo que estamos en el semillero. De otra parte, sí te aconsejo que trates de pronto, pues claro, seguramente aprendiendo en los tiempos, digamos, hacer los primeros arreglos formales que siempre con algunas relaciones que deberían mejorar, pero considero que es un texto que tiene futuro. Tiene futuro, no, yo soy de los que piensan que el texto no puede poner a la basura, sino que hay que volver a ellos, recuperarlos, algún día aspirar a publicarlos, todo lo que hagamos, que a veces, pues,
necesitamos lo sentimos menos, pero necesitamos importancia, pero eso lo tienen, eso hay que buscarle pues, la apertura, la salida, obviamente es muy buscamos la formación. Esas eran como mis observaciones de momento, tengo otras más, pero pues no sé quién más quiera de pronto compartir su punto de vista, darnos en un comentario, en una observación. Bueno, yo sí quería pues agregar que para hacer este escrito pues me demandó bastante lectura. Hay muchos asuntos que yo no tengo del recorrido histórico de por qué Heidegger es Heidegger, ¿sí? Entonces, pues traté de leer, no sabía que pues él provenía de un padre teólogo, como de pronto muchos filósofos pues de la escuela alemana, ¿no? Entonces me asombraba de alguna manera porque la teología tenía que estar como tan inmersa en todos esos asuntos de filosofía y pues más haciendo lecturas en Semana Santa, ¿no? Que de pronto yo busco como apartarme de esos asuntos de Dios, pero casi que tuve que abarcarlos, pues por la misma esencia de lo que implica la filosofía alemana. Me llamó mucho la atención también, pues la conversación que se efectúa acá entre este japonés y un inquiridor de un diálogo acerca del habla. Entonces tuve la oportunidad ya después de haber hecho la lectura de lo que me correspondía de la esencia del habla, pues de hacerlo al revés, ¿no? Venir y comprender de qué trataba este diálogo me parecía pues interesante. Eh, en la medida que era escudriñar un poco más a qué nos referimos cuando estamos en esas interacciones permanentes de todo aquello que nosotros guardamos en nuestro ser, que de pronto lo meditamos en silencio, pero al no verbalizarlos, pues hasta nosotros mismos desconocemos cuál puede ser el alcance de nuestros propios pensamientos o de lo que nos ha permeado, pues en este caso, en nuestra actualidad desde los medios o lo que nos permea desde lo que tanto nos muestran diferentes partes, ¿no? En este caso particular, digamos, la guerra, ¿sí? O las distintas guerras que se están dando en el contexto global. Entonces, las distintas posiciones que se pueden asumir, el ver, el no ver, el informarse, el no informarse, el entender, el no entenderse. También me llamaba mucho la atención la filología o el uso de la gramática, porque pues se profundiza, ¿no? Desde que la palabra no es solo la palabra, sino que a partir de la palabra como palabra, pues estamos construyendo lo que nosotros creemos comprender, ¿no? Entonces, a partir de una sola palabra donde yo de pronto desconozco el verdadero significado, ¿cómo puedo alejarme o acercarme en una conversación con el otro, ¿no? Em, pues me llamó mucho también la atención saber pues pensarme desde como un ejercicio de autoconciencia, ¿no? Cuáles son las propias pausas que yo pues manejo, cuáles son los propios silencios, en qué momento pues yo hablo, con quién hablo, porque eso puede llegar a ser como una vivencia muy personal, ¿no? Cuando se habla del habla, ¿no? Pero es una vivencia donde es ser consciente de cómo nos estamos nutriendo. Y al nutrirnos, pues, qué tanto estamos escuchando, qué tanto intervenimos, o puede ser que, pues, esos silencios también generan otras cosas entre nosotros, pero lo que más me llamaba la atención también es la vecindad, ¿no? Cómo yo, claro, paso a la vecindad del otro cuando, por ejemplo, en este caso, ustedes escuchan que algo dije o que algo escribir, ustedes pasaron a mi vecindad y de una u otra manera esto nos lleva como a estar cerca, de acuerdo, en desacuerdo, pero es una forma de estar cerca a través, pues, de habitar la palabra, ¿no? Es, Muy bien, muchas gracias, Marisabel. Considero que hiciste, fue tu lectura de la Semana Santa, por lo que veo. pues Entonces, llevaba varios días porque ustedes me dan mucho miedo y además viendo, digamos, como la última intervención que yo digo, pues muy valiente mi compañero al haber hecho su ejercicio y lo hace tan bien que yo digo, no, yo cómo voy a abrir la boca ahora. Entonces, claro que a uno la angustia lo moviliza y pues
Desconozco bastante, pero creo que algunas claridades tal vez yo tuve en el pasar de hojas. No, ni más faltaba, mira, esto es un espacio de formación, que más en nosotros no intimidamos de ninguna manera. Al contrario, nos interesa más bien como invitar, convocar, escuchar al otro, tú lo has dicho, ¿no? Y él habla, hay una apertura al otro. Creo, esa fue mi lectura en un principio cuando arrancó el libro, bueno, como desde el habla nos encontramos con el otro, ¿no? Porque claro, uno en el habla pues se puede encontrar con sus propios soliloquios, con sus silencios, sus propias erudiciones. Filosofía, los que nos dedicamos a la filosofía podemos tener hablas perpetuas y eternas, continuas, y no acabarse nunca. Entonces, pues por ese lado yo pienso que no debería tener miedo. Entonces, yo creo que desde que te conocí, desde que has empezado en semillero, yo creo que te has familiarizado, he logrado percibir cambios, lo reitero, y siento que cada vez le has perdido el miedo a acercarte a la filosofía, a escribir, ¿cierto? Además vas a aparecer en la publicación del semillero, ¿no? Yo creo que ya, creo que digamos, has logrado hacer una experiencia muy bella acá en el semillero, de ese de afianzarte, ¿cierto? De coger confianza y decir, bueno, es lo que yo pienso. Eso es maravilloso, lo que es justamente lo que buscamos en el. Más bien, más bien. Henry, tienes una pregunta, ¿no? Sí, sí, no, quería comentar algo. Bueno, yo creo que es una excelente presentación y nos da la oportunidad como de volver sobre el contexto en el que Heidegger está abordando estos temas, dado que ella reconstruyó partes, pasajes del texto, eso nos permitió como no tomar distancia tanto de él, no del texto ni de Heidegger, sino más bien precisamente retomar ese sentido que él trata de, de construir, de promover, de pensar, y hay una expresión que ella utilizó, que la compañera utilizó y que digamos que es la punta de lanza de su reflexión fenomenológica hermenéutica, que es lo digno de ser pensado. De lo digno de ser pensado es precisamente el habla, la palabra que se abre en una apertura, en un misterio, en la nebulosa de la vida, tal cual como lo dice, así, no son mera poética vacía, sino que son precisamente los términos que él usa pues, para tratar de hacer explícito lo inefable y lo insondable en la profundidad, digamos, que evoca la palabra en una comunidad. Y en una comunidad ella trabajó un sentido que puede explotar muy bien o que puede desarrollar muy bien y que me encantó mucho. Y es ese tema de la víctima, de las víctimas, el tema, digamos, de la violencia a través de los relatos de vida, de las historias de vida. Eso que permanece, que puede ser evanescente, que tiene como una especie de opacidad, ¿cierto? Porque casi que escapa al registro, pero al registro, digamos, sonoro, pero que quede registro en la palabra. Pero uno, a través digamos, de la reflexión filosófica, puede precisamente darle cuerpo a ese sufrimiento, a todo ese dolor, que precisamente todas esas comunidades marginadas por la violencia podido, a través de su relato de vida, mostrar ese horror. Y ese horror es, digamos, una manera de mostrar lo que Heidegger ha dicho como esa penuria del lenguaje. Quizás no en el mismo sentido, pero podría ser un argumento filosófico para mostrar cómo el dolor se esconde o el sufrimiento se esconde tras las palabras. Y al tratar de reconstruir ese sentido en el discurso o de esas experiencias, más que discurso, las experiencias de esas personas, creo que ya muy interesante ver cómo lenguaje, dolor y víctima puede encontrar un sentido filosófico para analizar un problema. Así que me pareció eso muy profundo y me pareció que es un trabajo filosófico que vale la pena desarrollar. Bien, es como quería hacer.
Gracias. Profe, no se te entiende lo que estás diciendo. ¿Ahí me escucha? Sí, ahora sí. Sí, ¿no? Entonces, el micrófono, el Sputnik. A mí también me gustó mucho esa animación que propusiste. Yo creo que hay que explotarla mucho, ¿no? Tú eres pedagoga, ¿cierto? Más en el ámbito de la educación. Sospecho Sí, que soy pedagoga. lo debes ver muy fuertemente en la cotidianidad, ¿cierto? Pues no debería ser anecdótica, pero sí soy pedagoga y soy psicóloga y pues mi oficio acá es ser orientadora escolar en secundaria y hoy particularmente toda la tarde estuve envuelta porque una niña se lanzó, se iba a lanzar a un tercer piso y la alcanzaron a detener y lo que eso implica, porque pues hay ambulancia, policía, un proceso psiquiátrico muy largo, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, yo tengo que concentrarme, estar tranquila, pero todo esto pues cómo afecta porque cada cual tiene cómo expresar, ¿no? O sea, como yo me lanzo es una forma de expresar, no verbalizar, pero es una forma de expresar. Y bueno, acá pasan muchísimas situaciones, solo que esa pues es impactante porque pues como para reducir, no está muerta hoy la niña, ¿sí? Pero su ideación y su intento deja latente pues que corremos riesgo todos, porque nos afecta, ¿sí? Y afecta, o sea, todo lo afecta. Entonces es como una ebullición, como algo que es como un pus, algo que también drena de otras maneras, que es algo que está muy guardado en ella, pero ese sentir tiene potencia. Eso. Sí, percibí y sentí que también esa conexión hay que manifestar. Y me agrada mucho saber que pero pues, en un ámbito tan difícil, tan complejo, tiene que ver con el arte también. ¿Qué carito quisiera decir algo más? Yo no te escuché lo último, yo no sé si los demás te están escuchando. Es algo de la Cari- oficina, algo de la oficina. Yo escuché algo antes y la oficina. No, que son cosas que pasan, ¿no? En la oficina, pues en el contexto escolar, ¿no? Te iba a decir, porque la violencia escolar es una cosa muy manifiesta, muy directa, claramente nos modifica, nos genera afectación. Creo que estaba hablando muy pasito, perdón, pero ahora sí me están escuchando, ¿no? Es que, Sí, claro, sí. Sí, sí, hay, claro que sí. tiene Pues que ser muy... hay algo que a mí me preocupa de nuestro contexto en general, y es que los años de pedagoga me llevaron a preguntarme por qué tanto silencio, ¿sí? Niños, adolescentes son silenciosos. Y aún, digamos, estando en un aula de alto nivel, pues de académico, somos silenciosos de una u otra manera. En varios espacios acostumbramos a ser silenciosos. Y parte de lo que a mí me interesa investigar son las narrativas. Entonces, tanto las narrativas, pues sí, digitales, todo lo que son, pues sí, los podcasts, como también esas narrativas, cada cual tiene algo por contar y para mí hay un sufrimiento en los niños. Hay muchos niños que no pueden contar y tienen que experimentar, pues son violentos contra ellos. Hay muchas cosas que ellos tienen que guardar y este país es supremamente violento. Entonces, pues sí, yo pensaba en esto de este proceso que hace 10 años pues se firma un acuerdo de paz, pero ni siquiera se está informando en las aulas, ni se está vivenciando. Quizás no es las nuevas generaciones ni por enteradas se van a dar en los contextos más bajos, en los vulnerables, ¿sí? Entonces es como tomar distancia estando supremamente presente, si es estar no, en una nebulosa de lo que es esa guerra, bien sea afuera o bien sea adentro, ¿no? O bien sea incluso personal o bien sea familiar, ¿sí? Entonces, son asuntos que todas estas reflexiones pues llevan
a que es necesario verbalizar para podernos interpelar sobre pues el sentido que vamos a dar. Eso que tú preguntabas sobre la poesía en tiempos de guerra, era nuevamente, habrán unos que están en guerra y tiene que haber otra parte que tiene que estar, seguir construyendo la poesía porque las dos siguen siendo como la parte de, sí, la dualidad está igual incorporada en el ser y esas dos partes tienen que continuar. Sí va a haber poesía, sí tendrá que seguir, porque es la única forma de rescatar eso que sí dolió o cómo, esas catarsis se hacen es a través de la poesía. Probablemente, ¿no? Lo interpreto así. Clarito, te escuchamos. Ah, Sí, Dani. Bueno, aquí yo también estoy aprendiendo, Marisabel, aquí con estos expertos, porque tampoco soy filósofa. Cuando yo te escuchaba desde el principio pensaba en cómo la palabra nos permite reconocer al otro, es decir, eh, tú decías, la palabra que elegimos y la que descartamos es lo que nos permite, digamos, de alguna manera reconstruir lo que pensamos y actuar en un contexto, pero también permitirle al otro y escuchar del otro la palabra que elige y la que descarta, pues es lo que me permite reconocer al otro, ¿cierto? Y creo que en muchos contextos, y tú lo mencionabas con respecto a los niños, yo siempre he considerado que una de las formas más fuertes de violencia es el omitir al otro, ¿sí? El ignorar de alguna manera la palabra del otro. Y en muchos escenarios, tú mencionabas eso de lo que es digno de ser pensado, ¿no? Que lo que es digno de ser perdurable, esos juicios que hacemos frente a lo que es digno y lo que no es digno, hace que algunos permanezcan en silencio y sean ignorados y otros sí hablen, porque esos que sí hablan son los que son dignos, entre comillas, de ser escuchados, mientras que otros probablemente no lo son y no son tan dignos desde ese contexto social de ser escuchados, ¿no? Y me gustó mucho lo que hablabas de la vecindad, de cómo esa palabra nos permite darle, o sea, hacernos cercanos y vuelvo a reconocer al otro. Y pensaba también, por ejemplo, tú lo hablas desde el colegio, desde todos estos temas de los silencios que permanecen en los niños y cómo esos silencios se manifiestan en temas tan delicados como lo que te pasó hoy, pero también se manifiestan en muchos adultos que actúan de ciertas maneras frente a su contexto. Y pensaba también en todo el tema de cómo la palabra nos ayuda a desarrollar no solamente lo que somos, cómo percibimos al otro, sino también cómo pensamos. Y fenómenos bueno, el profe Juan Sebastián hablaba de ChatGPT y esto, pero también en general las redes sociales, cómo se comunica uno en las redes sociales, cómo usa la palabra y cómo el discurso pasa, digamos, ya no leemos libros, sino que ahora son no sé cuántos minutos dura un reel y son discursos cortos y son palabras elegidas y descartadas que tienen una intencionalidad como de facilitar el pensamiento, pero me refiero a facilitar como a simplificarlo más bien. Entonces, todo eso como genera unos impactos en la manera en que pensamos, al punto pues que se han hecho estudios y hablamos de las afectaciones cognitivas y desarrollo de pensamiento que están teniendo los niños con respecto a pensamiento crítico también. Entonces, es como esa palabra es tan importante para la construcción del ser. em, y del reconocimiento del otro, ¿no? Y creo que em, estamos acostumbrados a ignorar la palabra del otro y a elegir de nuevo eso digno de ser pensado. O sea, ¿quién decide que es digno de ser pensado, digno de ser perdurable, digno de ser escuchado? Si es un niño de 10 años que nos quiere contar qué pasa en su casa, ¿no? Eso era un poco lo que yo pensaba desde esta perspectiva, pues no muy filosófica tal vez. No, Juan, no te escuchamos. ¿Me escucharon ahí? Pero no digan eso, la estamos escuchando, le estamos dando la voz. ¿Por qué? No, no, ustedes tienen todo el derecho a hablar y me parece maravilloso lo que dicen, porque nos muestran otras sensibilidades, claramente, ¿no?
y están mostrando otras formas de entender el texto filosófico. Es absolutamente válido, parece extraordinario, porque están dando salida al texto, lo están respirando, lo están oxigenando con lo que está pasando alrededor. ¿Eh? Esa conexión que establecimos, por ejemplo, ni nos íbamos a enterar del drama que tuviste que pasar en el colegio. Pues, imagínate, hasta ya llegamos. Entonces, creo que me parece muy importante que hemos tocado un tema muy sensible, que es el habla personal, el habla de la persona, que en los escenarios educativos y académicos, ni hablar de los universitarios, aparece silenciado. Estoy absolutamente de acuerdo. Y ese silencio es una violencia que genera lo que se llama ahora una injusticia epistémica. Es una injusticia epistémica, pues que estamos omitiendo una verdad que nos atraviesa la carne, el cuerpo, el corazón. No podemos olvidar, claramente. Estamos absolutamente de acuerdo con esas lecturas que ustedes nos proponen, no faltaba. Seguramente nosotros también estamos atravesados por unos silencios y no los queremos decir porque nos da pena, nos da vergüenza, nos sentimos vulnerados. Y en un contexto en el que siempre debemos estar en disposición y en la altura, pues quedar vulnerado no, o expuesto no está bien visto, ¿eh? Entonces eso también es un tema también que involucra al aula. Y el habla poética en la universidad. Precisamente el habla poética en la universidad y en un programa de filosofía también se echa de menos. Echa de menos. Y todo así porque conozco un poco ya con varios años encima de que piensa en el programa y se extrae mucho esa vecindad entre la poesía y la filosofía que es fundamental. Porque digamos, los seres humanos no somos máquinas del pensamiento, somos también emociones, somos también líricas, somos también mundos subjetivos. Podemos omitir eso, porque eso también hace parte del habla. El habla tiene que ver con nuestro ser, lo ha dicho Heidegger, es una verdad muy bella, ¿no? El habla es la esencia, si el habla es la esencia, no es porque habla a partir de una experiencia. Eso lo plantea inicialmente así Heidegger, parece extraordinario, eso es profundamente fenomenológico. Entonces, claro, el lenguaje académico tiende a negar esos otros lenguajes poéticos. Estoy absolutamente de acuerdo con eso también. Bueno, no que en estos espacios pues, tengamos la posibilidad de pensar esos otros lenguajes que son absolutamente necesarios para crear espacios más humanizados, espacios más dialógicos, espacios más abiertos, espacios más afectados con lo femenino, con lo sensible, con lo emocional. ¿Tá? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, compañeras, por compartirnos sus sensibilidades y también sus razonamientos, que son razonamientos del corazón, ¿no? Entonces, no siento más, para no entrar a llorar, despedimos aquí el semillero el día de hoy. Muchas gracias por compartir la palabra, por tener la sensibilidad de escucharnos, aceptar a ese otro en ese habla que estamos construyendo acá, que tú reivindicas en tu texto como una experiencia grata que has tenido en el semillero. Yo te agradezco ese gesto que has tenido, que lo hayas dejado por escrito, parece maravilloso. No olvides tu texto, sigue pensando en él, volviendo al texto, y ojalá en algún momento nos puedas mostrar resultado, pues, con cambios y en esas transformaciones. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Muchas Gracias, un gracias. abrazo. Feliz noche. Descansen. Feliz Gracias, noche. feliz noche. Chao.